Método clínico de Piaget, por Melissa Jiménez Hernández y Jesús Antonio García. La entrevista con el niño. Para la historia clínica y la valoración del estado mental del niño se realizará en la entrevista clínica. Esta permite, gracias a su flexibilidad, focalizar el interés en el motivo de consulta, en aquello que realmente preocupa y aclarar las motivaciones reales, manifiestas o latentes de la consulta. Para esto debemos recordar que el niño es un ser que continúa en evolución, por lo que en el desarrollo evolutivo del niño la edad es un indicador que, junto al tipo de problemas, su frecuencia de aparición e intensidad nos permite considerar un comportamiento como patológico o analizar los factores de riesgo asociados a su aparición. Otra peculiaridad de la infancia se refiere a que determinadas respuestas fisiológicas expresadas en una variedad de eventos o acontecimientos se confunden en esta edad con problemas estrictamente de comportamiento. Tenemos aquí como un claro ejemplo los llamados pretextos por los niños. Entonces, como pueden ver en la imagen, pues dice el niño: me siento mal, no puedo ir a la escuela, considerando que pues, no lo van a dejar ir a la escuela si de verdad se siente mal. Para adquirir una información mínimamente correcta, esta entrevista exige un entrenamiento considerable, por lo que el aplicador de la entrevista, el examinador, deberá: 1. Conocer pautas básicas del desarrollo infantil; 2. Conocer los factores socioculturales y expectativas educativas, demandas y criterios de la familia y contexto escolar; 3. Tener habilidades específicas, lúdicas, comunicación, temas infantiles, etcétera, como para, pues, favorecer la implicación del niño en la evaluación, o sea, mantener su atención y que éste pueda darnos la información que nosotros necesitamos. Tener habilidades para el manejo de conductas perturbadoras, o sea, por ejemplo, si el niño nos revela alguna información como fuera de, no sorprendernos, no como que quedar más sorprendidos que el niño, sino mantener el control. 5. Tener habilidades para crear un ambiente cordial que facilite la adherencia de los niños a la evaluación. La entrevista clínica del niño proporciona el contexto para exploración directa de cómo percibe el propio niño el problema. El grado de sufrimiento personal del niño, información relativa a afectos y fenómenos mentales que no se pueden observar, por ejemplo, ansiedad, pensamientos suicidas, pensamientos obsesivos, alucinaciones y otras informaciones como conductas antisociales o, pues, en todo caso, el abuso sexual. ¿Cómo empezar? Prácticamente dicen por el comienzo. No existe un orden establecido ni una manera concreta de llevar a cabo la entrevista con el niño. Es decir, no existe como una regla específica: así debes comenzarlo, así tienes que empezar. No, sino depende de cuál sea la principal queja, qué es lo que nosotros más o menos queremos obtener, la patología que el niño presenta, la posible patología, la edad del niño y el estado evolutivo, del estilo personal del entrevistador, la situación y el contexto. Es decir, todo esto tenemos que considerar para poder darle un inicio a nuestra entrevista. El objetivo de los instrumentos estandarizados es registrar y evaluar sistemáticamente el desarrollo del niño en varios ámbitos de actividad adaptativa. Siguiente tenemos pues principales objetivos de la entrevista con el niño. Estos suelen conceptualizarse en 2 puntos: la obtención de la historia y el examen del estado mental. En este caso, la obtención de la historia consiste en la exploración de las áreas significativas de la vida y actividad del niño, qué hace, qué no hace, en el pasado, el momento actual, incluyendo el problema que se presenta, claro. El 2, que es el examen del estado mental, consiste en evaluar y describir el aspecto y funcionamiento del niño tal y como se manifiestan en la situación de entrevista. El examen del estado mental, el clínico observa y evalúa las siguientes áreas: en el aspecto físico, el afecto, estado de ánimo, habla y lenguaje, orientación en el tiempo, conducta motora,
atención, memoria, actividad neurológica, juicio, introspección, modos elegidos de comunicación. Todos estos que pueden ver aquí, ¿verdad? Para poder realizar esta entrevista tenemos las siguientes pautas a considerar. El psicólogo puede intercalar preguntas sobre el estado físico del niño o preguntar por sus deseos, no de manera directa, sino así. Saber llegarle poco a poco al niño. Y pues miedos, impulsos, defensas, afectos. Todas las relaciones que nos puedan parecer de interés y que otorguen información suficiente y relevante para lo que necesitamos. El psicólogo, personalmente en lo posible, es el que debe acompañar al niño desde la sala de espera al lugar de exploración, intentándolo hacer con su acuerdo y convenciéndolo, ¿no?, de que sus padres lo esperaran en la sala de espera y los encontrará al salir. O sea, el niño sienta esa confianza de estar y poder responder con el psicólogo. Uno tratará al niño por su nombre y se le dará a conocer el suyo, facilitando una relación lo más personalizada posible, es decir, hacer al niño sentir que nos conoce, que nosotros conocemos al niño y se puede entablar esta conversación más amena. Y, obvio, facilitándonos la obtención de información. Dice, no se sentará siempre tras una mesa, es decir, no voy a estar aquí como la persona que tiene el control por encima del niño, no, o sea, tiene que mantenerse a una altura considerable del niño, no muy cerca tampoco. Debe aclarar que el niño debe comprender el hecho de que se le han llevado a una consulta, pero que no es un castigo, que no está ahí porque haya hecho algo así muy malo y te vamos a demandar al psicólogo, no, sino debe establecerse una complicidad y asegurarle de que guardará el secreto en los niveles que él quiera. Ser su confidente para que el niño pueda, pues, soltar poco a poco la información. Es mejor no tomar notas durante las entrevistas, puesto que esta actitud puede inhibir al niño y privarle de expresar todo lo que podría. Es como, ya te dije esto, pero ¿por qué lo estás apuntando? Tal vez le vas a decir a mis papás, o no lo sé, entonces es mejor. ¿Cómo no tomar estas notas para no evitar que el niño llegue pues evitar después querer hablar con el psicólogo? En el juego libre, que se establece en el entrevistador, hará preguntas que favorezcan una mayor creatividad e iniciativa, y en ningún momento dirá nada que pueda cortar la espontaneidad del estudiado. El esquema de la entrevista. La mayoría de sistemas que se utilizan para la valoración psiquiátrica del niño se resumen en el siguiente esquema. 1. Delimitación de la conducta problema. Es decir, aquí va desde motivo de consulta, evaluación sistemática, definiciones diagnósticas, frecuencia, duración, intensidad, precipitantes, consecuencias, actitudes ante el problema, historia de problemas presentes, factores causales, curso, tratamientos anteriores, si el niño los ha tenido, si no. 2. Apariencia general. 3. Conducta motriz. 4. Habla, lenguaje. 5. Comunicación, orientación, memoria, funcionamiento, pensamiento, afecto, actitud durante la entrevista, considerando pues desde biológico, psicológico, socioemocional, sexual, intelectual, escolaridad y rendimiento académico, acontecimientos vitales, estresantes, historia familiar, historia de psicopatología familiar, amistades, intereses, áreas de habilidades y talentos, funcionamiento actual. La estructura de la entrevista. Preparación y orientación del niño, inicio de la entrevista, problema manifiesto y proceso de consulta, evaluación de las principales áreas del funcionamiento, preguntas sobre síntomas patológicos. Es más o menos, como les digo, no hay una guía de inicio, pero más o menos esta es la estructura que esta entrevista debe tener. Dentro de las técnicas que se pueden utilizar para este tipo de entrevista, tenemos 3. Estas técnicas se dice que están diseñadas con flexibilidad y tacto para que el psicólogo pueda tener pues un buen rapport con el niño, y deben considerarse los factores, o sea, a nivel del desarrollo cognitivo y lingüístico del niño, dificultad emocional del tema bajo discusión y el grado de rapport, o sea, que tanto empatizamos con aquel niño.
Pues tenemos tres: técnicas de juego interactivo, técnicas proyectivas y preguntas directas. Pues en estas técnicas de juego interactivo es más que nada echar a volar la imaginación del niño en edad escolar y más jóvenes, ya sea con muñecos, marionetas, figuras pequeñas, con el propio entrevistador. Pues esto nos sirve para poder inferir los intereses, percepciones, modos característicos de afectos e impulsos del niño. Técnicas proyectivas son estas técnicas que acompañan el uso del juego imaginativo. Permiten superar las limitaciones que presenta el niño para poder en practicar la introspección o referir a problemas personales. Y por último, como tercero, tenemos las preguntas directas, es decir, investigar el problema u otros aspectos de la vida del niño, pero pues, de manera de mantener este tacto. Esto lleva tiempo y se debe tener en cuenta que las preguntas no deben hacerse con palabras conceptos incomprensibles por el niño, no utilizar un lenguaje como muy formal, porque pues el niño podría no entenderlas principalmente y pues en todo caso no responder. Respetar la autoestima del niño y pues tener en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo y lingüístico. Bueno, pues ahora me va a tocar explicar un poco de lo que consiste todo este proceso de esta entrevista. Y voy a empezar a decirles lo que es la evaluación interdisciplinar. Como bien dice aquí, a veces es necesario derivar al niño para una evaluación adicional, como puede ser una evaluación psicológica, educacional o del habla y el lenguaje, o una consulta pediátrica o neurológica, igual para descartar cualquier tipo de padecimiento neurológico que pueda repercutir en dichas evaluaciones y descartar diversas anomalías de comportamiento y demás circunstancias que podrían ocurrir dentro de la entrevista. Para una buena, correcta obtención de datos tendremos en cuenta que, en este caso, pues tendremos que tomar estos siguientes puntos. A. Algunos datos se consiguen espontáneamente, mientras que otros es necesario obtenerlos a través de preguntas o induciendo determinadas situaciones que faciliten la aparición de respuestas que sean específicas para la comprensión de un fenómeno dado. B. Los síndromes expuestos son los más frecuentes y por esto lo que parecen más convenientes, pero no son exhaustivos de todo lo que se puede encontrar en un paciente. C. Las conductas de tipo psicopatológico no aparecen de acuerdo a una determinada secuencia en cada paciente ni necesariamente aisladas o simplemente bien definidas. D. Las acciones de un niño se presentan en un contexto dado y en relación a un entorno definido. No hay que olvidar que la conducta actual es la continuación de la conducta anterior. Eso me queda claro y bueno, nos queda muy claro que es muy importante esta parte, porque el tipo de conducta que tiene el niño no quiere decir que sea definido al momento de que se está aplicando la evaluación, sino que esto ya lo trae consigo desde tiempo. O sea, ese tipo de conducta lo viene atrayendo desde su cambio repentino de actitud o por el motivo por el cual los padres, tutores o cualquier lugar que lo canalizó lo recibió respecto a ello. No es necesario descartar la sintomatología en relación al orden de los síndromes expuestos, ni tampoco en cada caso la precisión diagnóstica exige que cada síndrome se recoja con la totalidad de detalles que puedan conseguirse, sino tan solo con los que determinen el diagnóstico. F. La historia de los síntomas puede poner de manifiesto la presencia de un área de exploración que precisa una minuciosa exploración a realizar con el máximo detalle. El clínico debe tener un cierto criterio clínico que le permita saber cómo tiene que proceder, qué debe buscar,
cómo ir más deprisa en conseguir la información necesaria. G. Siempre se tendrá presente el nivel de maduración y desarrollo del niño en relación a su edad cronológica al valorar cada respuesta que se obtenga. Es importante también revisar este punto, ya que en ocasiones, debido a un retraso mental, por así decirlo, o un retraso cronológico, suelen haber estas discrepancias, puede haber esta variación de tiempo porque la edad mental no corresponde a la edad cronológica. Bien lo habíamos visto nuestros compañeros en el semestre anterior al momento de realizar la batería de una prueba que hicimos, y se vio reflejado en algunos niños que sí varía mucho esta discrepancia, esta medición. Entonces es muy importante vigilar esta parte. Preguntas más frecuentes a evitar. 1. Como bien lo dice aquí el título, por ningún motivo se deben de decir o se deben de interpretar o no se deben de mencionar al momento. Error de valoración en que el nivel madurativo del niño y de forma consecuente se crean expectativas equivocadas en la entrevista a las que el explorado reacciona erróneamente. La actitud de modificar el tipo de contacto con el paciente en estudio puede, al imprimir mecanismos regresivos hacia un lenguaje más infantil o de adolescente, producir fenómenos de identificación excesiva o de anulación del significado de lo que dice el estudiado, que pueden ser nocivos para la comprensión del problema que se manifiesta. 3. Una interpretación realística de la exposición del niño es errónea en ciertas ocasiones, ya que habitualmente el clínico está bien advertido y conoce las técnicas para manejar las actitudes agresivas del paciente, pero a veces no tiene en cuenta la capacidad de seducción de éste y no percibe que en la entrevista el niño adopta una actitud seductora semejante a la que utiliza con sus familiares más próximos, lo que modifica el significado de lo que ocurre durante la exploración. 4. El explorador, frente a determinados problemas que el niño manifiesta a lo largo de la entrevista, moviliza conflictos personales propios que interfieren en la relación que se establece en estos momentos. Esto se debe de evitar en mayor medida porque interviene mucho la subjetividad del psicólogo o del entrevistador, y por ningún motivo tiene que darse a ver esta subjetividad, porque si no ya no sería válido o no tendríamos una respuesta válida o una respuesta favorable por parte del paciente. 5. En ocasiones no comprendemos una determinada conducta que el explorado manifiesta. Si ésta se repite y seguimos sin entender su significado, habrá que plantearse si no tenemos un problema personal que nos dificulta tal comprensión. Esto va de la mano con el anterior punto, que tiene que ver con la subjetividad de la persona. 6. Se evitará en lo posible inducir actos o acciones cuyo origen enriquecedor para la maduración del paciente no sea claro, puesto que fácilmente el clínico puede caer en la tentación preconsciente de sugerir, inducir o facilitar determinados comportamientos que están mal ligados a necesidades del clínico que no del niño o del adolescente. Aspectos a observar durante la entrevista. Este tipo de puntos son muy importantes, ya que al momento de que uno realiza este tipo de intervención debe de saber cómo se debe de ver la persona o cómo viene o cuál es su actitud ante tal situación. Entonces es importante que nosotros verifiquemos o veamos ese tipo de puntos que vamos a explicar. La vestimenta o apariencia física del niño. La apariencia extraña, una mala posición o apariencia apropiada para su edad. O C. Signos de maltrato. Eso es muy importante, ya que se evalúa tanto
el estado físico y psicológico del menor. Conducta motriz. Lentitud, baja actividad. B. Coordinación, marcha, equilibrio. C. Hiperactividad. D. Inquietud o intranquilidad. E. Tics motores o vocales. F. Hábitos motores. G. Rituales o compulsiones. H. Conducta autolesiva. Esto más que nada del punto E se puede evaluar con lo que anteriormente les había mencionado, de que si una persona lleva a un niño debemos de descartar todo tipo de enfermedad o padecimiento, que eso se evalúa con diferentes pruebas o un estado clínico del niño, para derivar todo ese tipo de cosas y empezar a descartar cualquier tipo de teoría que podamos observar durante la entrevista. Hable lenguaje. Les voy a mencionar las más relevantes porque igual vienen aquí descritas y son las que con mayor frecuencia se deben de visualizar. El volumen de la palabra, la fluidez, la articulación, el mutismo, si es que hay momentos en el que el niño calla, fases estereotipadas, habla infantil, o sea, hace que no concuerda con su edad, presión del habla, o sea, si se ve forzado al hablar, habla incongruente o fuga de ideas. Comunicación, contacto ocular, expresión no verbal y suministro de información son las que mayormente se ven aquí. Y también en punto a mostrar bien esta parte es la calidad del rapport, o sea, la empatía o la cercanía que nosotros podamos tener ante el menor. Capacidad para comunicar, adecuación de las intervenciones, etc. Orientación temporal, espacial y personal. Memoria, atención y concentración. Y funcionamiento intelectual. Habilidad para comprender y responder preguntas y capacidad de aprendizaje. Pensamiento y percepción. Autoestima, imagen corporal, alucinaciones, entre otros. Afecto, emoción. Sonrisa, llanto, expresión triste, irritabilidad, enfado. Esto es muy importante ya que en cada una de estas emociones el niño puede manifestar diferentes formas de manifestarse, diferentes pensamientos, diferentes modos. Afecto embotado y afecto incongruente, entre otros. Actitud ante la entrevista, la relación que se tiene con el entrevistador, la colaboración que tiene el niño, se hace la participación, si el niño dice mentiras o no responde a muchas preguntas o se niega a continuar. Esas son las más relevantes. Este es un ejemplo que nosotros encontramos de una entrevista estructurada que uno ya puede tomar como plantilla para poder evaluar los diferentes problemas o los diferentes puntos en los cuales uno llega a intervenir en este caso. Como bien aquí dice, el motivo de la consulta, la evaluación sistemática, la duración, intensidad, la duración del problema, a lo que me refiero, o desde cuándo empezó, qué problemas ocasiona el problema en la vida del niño, etcétera. Preguntas sobre aspectos concretos. Esto es para, como les expliqué, para descartar cualquier tipo de situación o motivo por el cual se origina todo este tipo de casos. Alucinaciones. El explorador debe preguntar sobre la presencia de alucinaciones auditivas o visuales, como si de trastornos sensoriales se tratara. Algunos ejemplos de estas preguntas que podemos usar para la intervención es: ¿notas alguna molestia en las orejas? ¿Oyes bien? ¿Te duelen siempre los oídos?
A veces te parece que has oído algo y no hay nada o no hay nadie, etcétera. Pueden ser preguntas similares. En caso de que las respuestas, como bien dice aquí, nos orienten hacia la presencia de alucinaciones, deben descartarse, como previamente se dijo, la presencia de esto se evalúa en las diferentes pruebas que se piden antes de que uno empiece a hacer las preguntas, que miden niveles de intoxicación, inmadurez afectiva, estrés, ansiedad, etcétera. Exploración de la capacidad del fantaseo y conflictiva implícita. Podemos valorarla a través de preguntas de tipo: la respuesta del niño frente a la pregunta: ¿tienes sueños buenos o malos? Cuéntame uno de tus sueños. Si pudieras conseguir 3 deseos, ¿qué pedirías? ¿Con quién te gustaría estar? ¿Con quién te gustaría viajar? ¿O con quién podrías realizar cualquier tipo de actividad? Etcétera. Exploración de la afectividad. En este caso, el entrevistador o clínico debe observar la presencia de sentimientos tales como ansiedad, la depresión, apatía, la culpa e irritabilidad. Y la intervención para este punto podríamos intervenir con este tipo de preguntas que dice: a veces te sientes triste, a veces te sientes poco atendido y poco querido, etcétera. El riesgo de suicidio. Esta parte pues es demasiado importante para descartar cualquier tipo de lesión que el niño pueda generarse hacia él. En este caso dice: forma parte del trastorno depresivo mayor y puede explorarse aclarando los siguientes preguntas o siguientes factores: fantasías o acciones suicidas, qué idea tiene de lo que podría ocurrir en caso de muerte, sobre las circunstancias próximas a un suicidio, experiencias previas de conductas suicidas, motivación hacia el suicidio, concepto de muerte, entre otras. Exploración de relaciones objetales. Deben explorarse las áreas siguientes. A. Con la familia. Hay que preguntar sobre las diferentes personas que constituyen la familia y con quién se lleva mejor o peor. Hay que descartar todo tipo de conducta que se tiene que puede generarle algún o que le genere este padecimiento al niño. Con los amigos, con los compañeros de la escuela, con los profesores, quiénes son los que les agradan, quiénes son los que les gustan, todo ese tipo de cosas. Exploración del control de comportamiento. La conducta básica que se observa hace referencia a su agresividad. ¿Es provocativo? ¿Es destructivo? ¿O es violento? Exploración de la organización defensiva. Existe la presencia de fobias, clínicamente miedos, temores, inhibición de contacto, etc. Presenta alteraciones obsesivas o compulsivas, dibujos con extrema pulcritud, necesita borrar repetidamente, etc. En este caso lo podríamos evaluar, en lo personal, con la prueba CAT, porque en esto se refleja tanto la forma en cómo borra los borrones, que hace al niño cuando empieza a dibujar tanto la persona como el árbol y la casa. Y esto define muy concretamente la impulsividad o el enojo. Sí, presenta actitud de negativismo, negando incluso la existencia de cualquier tipo de problema. Presenta una formación reactiva. Es muy bueno, dice siempre la verdad, etc. Exploración de la autoestima. Revisar y valorar los sentimientos de incapacidad o de justificar una no acción. En este caso tenemos que revisar la actitud que el niño toma hacia su apariencia, cómo se percibe y todo este tipo de cosas. Exploración de la capacidad adaptativa. Esta valoración requiere del nivel de actividades y de las funciones de relación que establece en ellas.
Y bueno, por mi parte y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Espero que se acabe pronto esta cuarentena. Y gracias por su atención.